Hace muchos años trabajé en una organización que habían 150 niños y niñas, desde 3 meses de nacidos hasta 18 años. Cuando cumplían 18 años, pasaban a otra casa, fuera del lugar donde yo estaba. Bueno, yo vivía ahí adentro también. Había una vez, entonces, se acercaron 3 señoras que cuidaban a los muchachos, porque estos eran 5 jóvenes, cuyas edades eran entre 13 y 16 años. No existía lepina, crecer juntos, ni nada de eso existía en este país, en esa época. Entonces me dijeron, mire, fíjese que los niños estos y estos, no quieren estudiar, dice que no quieren aprender oficio, no quieren ir a la escuela. Entonces queremos saber si usted puede hablar con ellos. Vaya, les dije yo así, déjenme pensar qué hacer y luego hablamos. Y así fue. Tomé la decisión de pensarlo. Y un día llegué y les dije, ahí reúne a los jóvenes a las 11 de la noche. Los voy a llevar a un lugar y se van ustedes conmigo. Iban 3 señoras, que eran las que cuidaban, con los adolescentes también, y nos fuimos. Esa organización tenía un microbús, y nos fuimos a esa hora, ¿verdad? Hicimos un recorrido por el centro de esa ciudad, y yo les decía a los jóvenes, ¿verdad? Solamente lo que quiero es que lleven un lápiz, un lapicero y papel. Vean lo que tienen que ver, yo les voy a indicar cómo, y luego lo anotan. Así fue. El recorrido duró poco, media hora creo. No es mucho ahí, ¿verdad? Porque también es una ciudad pequeña. Como estábamos hablando con un hermano ahora, es un pueblón, ¿verdad? Y ya después otro día les dije, mire, a las 2:30 de la tarde nos vamos a ir para tal lugar y me los voy a llevar a los jóvenes y se van ustedes conmigo. Era uno de esos basureros de cielo abierto que habían antes. Era grandísimo y es bien famoso fue ese basurero aquí en El Salvador. Allí iban a tirar cadáveres también, ¿verdad? Durante la guerra. Entonces, pero eso fue después de la guerra, ¿verdad? Lo que les estoy contando. Y nos fuimos con ellos. Bueno, nos vamos a ir, ustedes solamente tienen que observar todo lo que ven ahí, etcétera. No tienen que hablar con nadie ni nada de eso. Y lo hicimos. El recorrido duró quizás 20 minutos. Y nos regresamos. Anoten todo lo que vieron y toda la cuestión. Un día de esos, les digo, y los reuní a todos junto con las señoras. Las señoras nunca habían ido a ese lugar tampoco. Y entonces les conté, escribieron todo lo que les pedí. Sí, pues lean. Y efectivamente lo habían escrito. Y les digo yo, ¿les deja eso algo? ¿Creen ustedes que aprendieron algo? Y efectivamente sí, ¿verdad? Todos ellos se graduaron de bachilleres. Algunos fueron a la universidad, otros aprendieron un oficio, porque no querían estudiar en la universidad, porque la institución les pagaba la universidad. Entonces dijeron, no queremos eso, queremos un oficio, aprender un oficio. Hay una educación que nos sirve para ganarnos la vida. Una educación que tiene características como, por ejemplo, ir a la escuela. Cuando uno va a la escuela, cuando uno estudia en un centro escolar y luego tiene la posibilidad de ir a la universidad, se gradúa, con la esperanza de obtener un empleo que le permita pagar los recibos de agua, de luz, de alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Esa educación es para ganarnos la vida. Pero también, paralelamente, hay una educación que nos sirve para vivir la vida a cada uno de nosotros.
Esa no se aprende en la escuela, ni en la universidad. Eso se aprende en la casa. Se aprende también aquí en la iglesia. Y se aprende allá en la calle. Si tienes ojos para ver, lo vas a aprender. Si uno tiene oídos para oír, lo va a aprender. Hay esa educación que nos sirve para vivir, es una educación caracterizada por el aprendizaje, pero también por la puesta en práctica. En esa segunda educación solamente uno puede saber si aprendió, si comprendió y lo puso en práctica. La educación es una de las herramientas más versátiles que tenemos nosotros aquí en el país. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje no ha sido lo mismo siempre. Antes se hablaba mucho de una educación bancaria. Antes, en el siglo pasado, saber repetir de memoria algo, decía la gente que era haber comprendido bien la lección. Aunque todos sabemos nosotros que no es cierto. No es necesariamente cierto. Uno puede repetir un texto de memoria y no comprenderlo. Por eso es que surge después la lectura comprensiva. Porque uno a veces lee y les ha de pasar, o bueno, a ustedes quizás no, pero a mí sí, me ha pasado muchas veces que uno lee y no entiende lo que lee. Y me recuerda mucho aquel texto, ¿verdad? En Hechos, creo, cuando le dice aquel al otro que va leyendo, ¿y entiendes lo que lees? Porque el punto del Evangelio y del reino de Dios es entender, no es leer, es comprender, pero no solamente comprender. A través de la historia, entonces, de los procesos de enseñanza-aprendizaje han ido cambiando paulatinamente, a veces con mucha resistencia, porque no nos gustan los cambios, porque nos resistimos al cambio, pero no solo nosotros los salvadoreños y salvadoreñas. Podemos encontrar ahí en el Evangelio los discípulos que andaban siempre con Jesús, que lo acompañaban, pero no siempre le comprendían. ¿De dónde venimos en el Evangelio según Marcos? No sé si se han fijado, pero ya tengo meses de estar predicando en eso, solamente en el Evangelio de Marcos, según Marcos, porque es la interpretación de Marcos. Venimos de que Él anuncia, y eso está en el versículo 1 del capítulo 1, Él anuncia buenas nuevas del reino de Dios. Y de ahí no hay que perderse. Jesús, eso es lo que vino a hacer. Y por lo tanto, desarrolló toda una pastoral, todo un ministerio que iba en consecuencia con eso. Saca demonios o de espíritus inmundos, va a las sinagogas, encuentra espíritus inmundos en la sinagoga, va a los lugares donde se consideran paganos, o sea, no judíos, y también encuentra lo mismo. En la sinagoga nadie lo quiso acompañar después, pero en el lugar pagano, sí. Imagínense qué ironía esa. Había mucha gente que lo andaba buscando para poder obtener salud, sanidad. Y por eso encontramos la vez pasada, encontramos una mujer que no nos dice Marcos cómo se llama, y un hombre que sí nos dice el nombre de él, que se llama Jairo, que tienen muchos puntos de coincidencia, y entre los más es que los dos tienen fe en Jesús, Jairo y la mujer. Tienen percepciones distintas de Jesús. Una, la mujer, piensa que Jesús tiene poder mágico. Y Jairo no. Jairo sabe que si le pone la mano a su hija, lo va a sanar. La va a sanar. ¿Cómo aprendieron eso ellos? ¿Cómo lograron entender de que Jesús sí realmente sanaba? ¿Cómo? ¿Y cómo estos dos que no anduvieron con Jesús logran entender eso? Y la gente que andaba con Él día y noche, no lo entendía.
¿Es algo misterioso? No, no es algo misterioso. Es algo más simple. Es ese sistema de educación, de enseñanza-aprendizaje. Esa facultad que tiene la mente, el cerebro, de que uno puede leer, estudiar, reflexionar, comprender y poner en práctica algo. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. ¿No les ha pasado a ustedes que en matemática, por ejemplo, los profesores de matemáticas explican las cosas, nos dan fórmula y uno, si no sabe aplicar la fórmula, no puede hacer los problemas? ¿Por qué no puede hacer el problema? ¿Y por qué este otro sí que es compañero mío? ¿Este es más inteligente? No. No es cuestión de IQ. No es de coeficiente intelectual. Es una cuestión de ganas, primeramente, de voluntad, de quererlo hacer, de tener conciencia de que uno quiere aprender algo. Antes, en el siglo pasado, cuando a uno no le entraba nada, ¿verdad?, de la comprensión, decían de que este cipote o esta cipota eran rudos, decían, pero no por ser fuertes, sino tercos, ¿verdad? Cerrados, blindados. Tengo un hijo que me salió rudito, decían a veces las señoras, ¿verdad?, la mamá. ¿Y la niña va a estudiar? No, la niña está para casarse. Como que si la inteligencia viene de género, ¿verdad? Los procesos de enseñanza-aprendizaje han ido variando a través de la libertad. Walter Benecke, por ejemplo, el que hace una reforma educativa en los años 60, 70, tuvo una gran oposición por eso. Los sectores más conservadores de este país dijeron que era una educación liberal y que nuestros niños y niñas en la escuela se iban a corromper. Imagínense. Como tengo el teléfono de cuña y alguien me está llamando. Entonces, ¿por qué los discípulos que andaban con Jesús no entendieron eso de la alimentación? Ese es el último versículo con los que Ivonne terminó. ¿Por qué? Dicen, los discípulos se asombraban porque no entendían lo de la alimentación de los panes. Y nosotros lo entendemos. Eso tiene que ver con la educación para la vida. Ver a Jesús como es, no como yo quiero que sea. Si uno después de leer un texto bíblico no te interpela, no te afecta positivamente, edificativamente, constructivamente, hay que volverlo a leer. ¿Venimos de dónde? Venimos de que cuando se meten a la barca, ¿verdad? Y está la tormenta, en el Evangelio según Marcos, la gente se asusta y Jesús está fondeado, quiero decir, dormido, ¿verdad? Y entonces la gente, y no, despertate, que no te preocupa que nos vayamos a ahogar. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Pero no le dice eso a la mujer y a Jairo. Aquí entramos a otra barca. Bueno, puede ser que sea la misma, ¿verdad? Y entramos al mismo lago. Pero Jesús, después, antes de eso, Marcos nos coloca ahí la muerte de Juan el Bautista. ¿Cómo fue asesinado Juan el Bautista? Por el pecado de unos, o sea, por la injusticia de esa gente.
Y luego aparece este texto donde toma la decisión Jesús de mandar a la gente, luego de la alimentación y todo eso, manda a la gente para sus casas y les dice a los discípulos, y dice el texto que obliga a los discípulos que se vayan en la barca, mientras Él se va a orar solo. Y se da otra vez el movimiento del agua y todo, y Jesús entonces se va, ¿verdad? Dice el texto que es lo que más quieren ustedes quizás escucharte, y cómo hizo Jesús para caminar sobre el agua. Eso es lo irrelevante. Eso es irrelevante. Lo relevante es el reino de Dios. Y entonces lo ven caminar y piensan que es un fantasma. ¿Y qué les dice Jesús a ellos? No tengan miedo, ¿verdad? Yo soy. Y entonces ellos se sorprenden y se maravillan, ¿verdad? Ya ha pasado también, antes de eso, ha pasado que ha llegado a Nazaret, va y todo, ¿verdad? Y la gente se sorprende por la forma que habla, las cosas que dice. Y empieza a hacer un recuento, si se fijan y leen ese pasaje, ahí hace un recuento de cómo es la práctica de Jesús y cómo Jesús va rompiendo los esquemas, los patrones, las normas impuestas por la religión judía, y les va valiendo, ¿verdad?, para Jesús. ¿Por qué? Porque son entorpecimiento para el reino de Dios. Porque la persona humana nunca va a estar al servicio de ninguna religión, sino que es la fe en Jesús lo que está al servicio del ser humano. Y todas aquellas personas que tenemos fe en Jesús, entonces estamos al servicio de Jesús. Hay una educación que me sirve para ganarme la vida, pero hay una educación que me sirve para poder vivir en esta vida. El proceso de enseñanza-aprendizaje va vinculado a la facultad del cerebro que nos permite leer, estudiar, reflexionar, comprender y poner en práctica lo comprendido. Eso es la transformación del ser humano. Eso es nacer de nuevo. No nacemos de nuevo si no comprendemos. Yo decía el jueves, ¿verdad? Nadie ama a alguien que no conoce, a no ser, bueno, yo, ¿verdad? No, nunca pude haber hecho eso. Y yo me imagino que la mayoría de ustedes igual. Porque si aman a alguien que no conocen, eso no es amor, eso es otra cosa. Diría los términos populares, pero mejor no son políticamente correctos aquí, ¿verdad? Y entonces, si no conocemos a Jesús, ¿cómo vamos entonces a amarle? Hay una manera sencilla de eso, porque esta cosa no tiene que ver con complicaciones teóricas, ni nada de eso. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que reflexionar en la Biblia, hay que comprender lo que uno reflexiona, y entonces no tiene uno más remedio que ponerlo en práctica. Si ahí nos dicen de que hay que amar al prójimo como a uno mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo, practicarlo, cumplirlo, aún a costa de mi propio interés o gana. Eso es nacer de nuevo, porque ya no lo hago por obligación, lo hago porque me nace en gratitud de este que sacrificó su vida para rescatarme a mí y a todos nosotros. Hay una educación que nos sirve para ganarnos la vida. Y hay otra que está al servicio nuestro, que solamente está de que nosotros nos decidamos a ponernos en práctica lo que leemos, lo que reflexionamos,
lo que entonces comprendamos. Porque si no, nos va a pasar lo mismo que dice Marcos en ese último versículo. Los discípulos se asombraban por todas las maravillas que hacía Jesús, pero también porque no entendieron lo de los panes y la alimentación. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a entender eso, el fascinante y emocionante emprendimiento de tener fe en Jesús, en Dios, al servicio de su reino. Amén. Bueno, hermanos, llegó el momento de darle gracias a Dios